Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, que nos mantiene informados sobre el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. En su editorial de hoy, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, hace un balance del trabajo en el 2020 y habla de las perspectivas para el 2021. Editorial. Ha transcurrido un año supremamente difícil en la historia de Colombia. La crisis sanitaria y la crisis económica han golpeado al país, han golpeado a todos los sectores que han sido más maltratados en todos estos 30 años de política neoliberal. Ha quedado al desnudo el horror de esta política de salud privatizada. Ha quedado al desnudo la debilidad de nuestra economía por los efectos de ser una economía importadora y por los efectos de ser una economía dependiente en general de los designios de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ahora último de la OCDE. Ha quedado al descubierto la debilidad de nuestro sistema de conectividad en un mundo absolutamente desarrollado en eso. Ha sido un año en el que este gobierno, en vez de hacer un ejercicio de unidad nacional, se ha dedicado a gobernar y a dictar medidas solo dentro del espíritu de favorecer a los grandes gremios económicos, a las grandes multinacionales, al capital financiero, y el gobierno ha dejado a su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas generadoras de más del 80% del empleo. Con esto ha llevado también a que se produjesen millones de empleos que se perdieron precisamente por no haber ningún ejercicio de protección hacia los mismos, para evitar que millones de colombianos y colombianas cayeran prácticamente en la hambruna, según las mismas cifras que nos han dado el DANE. La economía va a caer porque cayó el ingreso de los colombianos. Tampoco es favorable la reacción ni del gobierno ni de los empresarios al ambientar toda una política salarial que genere más ingresos en los colombianos para reactivar la demanda y reactivar la economía. El movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario, el Comité Nacional de Paro, tenemos la firme convicción que seguiremos en un ejercicio de muchísima unidad, caminando además con las fuerzas, partidos y movimientos alternativos hacia un ejercicio de movilizador el próximo año 2021. Desde la Central Unitaria le deseamos a todos los colombianos un disfrute de las fiestas navideñas. Libardo Ballesteros, director del Departamento de Relaciones con Campesinos y Étnicos de la CUT, hace un balance del trabajo de la Central en el año 2020. Desde la Central Unitaria, conjuntamente con el Comando Nacional Unitario, el Comité Nacional de Paro y la bancada alternativa, se ha hecho un trabajo en defensa de los trabajadores de Colombia y en contra de las políticas que viene agenciando el gobierno actual, de tal manera que el balance que nosotros consideramos de trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, ha sido un balance esencialmente positivo. Luis Eduardo Varela, director del Departamento de Salud de la CUT, habla sobre la delicada situación de este sector. Desde el Departamento de Seguridad Social y Salud en el Trabajo de la CUT, no podemos tener un balance positivo de lo que es el derecho fundamental a la salud en nuestro país. Primero porque la nefasta Ley 100 del 93 durante 27 años se ha encargado de arrasar con ese derecho. Es la manera como se le ha entregado a los intermediarios, a los ricos de este país, el manejo de los recursos de la salud, la intermediación de ese derecho fundamental. Imponer un proyecto de ley 010 que no es otra cosa que seguir agudizando la crisis de la salud en nuestro país, y lo que es peor, que ni siquiera se digna formalizar el trabajo
de todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector de la salud que están completamente tercerizados. El llamado para el 2021 es a que estemos unidos contrarrestando esta política neoliberal. A continuación, Elías Fonseca, director del Departamento de Comunicaciones de la CUT, hace un análisis sobre la situación laboral y sindical. Culmina el año 2020 en medio de la pandemia del coronavirus, que profundizó a niveles históricos la crisis mundial que venía del 2019. Muchos países se concentraron en afrontar los problemas de la salud y la economía como la única fórmula posible. Inversión directa de los gobiernos de enormes cantidades de dinero, sin miramientos y sin rendirles cuentas a los extorsivos organismos internacionales FMI, Banco Mundial y OCDE. Es salvar la economía, entiéndase empresas y trabajadores, reactivarla y combatir al virus. Aún se observan situaciones críticas y de nuevos rebrotes incluso más graves que al comienzo. Los países desarrollados siguen en su papel de actor principal con la caja de fondos dispuesta para asumir los grandes costos que esta situación inédita requiere, tal como lo han hecho al ser los primeros en comprar y poner la vacuna como solución final al contagio y las muertes de seres humanos. En Colombia, por el contrario, el gobierno de Iván Duque en el tratamiento de esta crisis ha sido de los peores a nivel mundial. Las cifras así lo demuestran. Solo un poco más del 2% del PIB ha puesto para atender las inmensas necesidades de la población y el sistema productivo nacional. Al sistema de salud lo lanza con una piedra al cuello a la fosa de la privatización absoluta con el proyecto de ley 010 que impulsa en el Congreso. Somos uno de los últimos países en acceder a la vacuna y aún en cantidades insuficientes. Abandona su suerte a las micro, pequeñas, medianas empresas y al sector agropecuario, mientras llena de gabelas y premios al sector financiero, los bancos y los grandes importadores. De la misma manera, anuncia e impulsa reformas lesivas para la mayoría de la población, como son la tributaria, la laboral, la pensional y muchos decretos que arrebatan derechos laborales y apuntalan a darle mayores garantías a los de siempre. El 2021 se avisora como un año de grandes luchas y movilizaciones masivas y pacíficas ante la política antinacional y de favorecimiento a los grandes magnates nacionales y extranjeros. No nos queda otra alternativa que juntar a todos los que quieren una nación próspera y soberana. La CUT estará como siempre al frente de tan anhelados propósitos. Feliz Navidad y próspero año 2021. Javier Pacheco, de Comisiones Obreras de Cataluña, habla sobre la política y violencia antisindical. Deciros que nuestra fundación lleva funcionando desde el año 91 y se dedica fundamentalmente a extender los ámbitos de cooperación y de lucha contra la violencia sindical en aquellos países donde la vulnerabilidad de la organización de los trabajadores es más evidente y más latente, y que esa experiencia la hemos puesto siempre a disposición de manera solidaria y altruista con todas las organizaciones hermanas con las que hemos podido cooperar. Decir también que en el marco de la violencia antisindical, que también es uno de los factores fundamentales de nuestros espacios de cooperación, se extienden fruto de las políticas de la globalización, que pretenden extender mediante la intervención en las cadenas de valor la precariedad y la pobreza laboral para establecer un instrumento para la acumulación de la riqueza entre unos pocos, entre unas élites. Por eso es fundamental la cooperación y sobre todo la capacidad de los espacios interdependientes para poder luchar contra escenarios y estrategias de estas características. Es el mundo organizado del trabajo, es el sindicalismo confederal y de clase, es la capacidad de articulación de esa contrapropuesta de las alternativas que la globalización nos pretende inculcar de manera mayoritaria, la que puede establecer alternativas de la construcción de una sociedad diferente. Hermanos y hermanas de Colombia, contar con las Comisiones Obreras de Cataluña para poder jugar un papel fundamental en la centralidad del trabajo como principal fuente de emancipación de una sociedad democrática y libre. El Comité Ejecutivo de la CUT, los presidentes de las subdirectivas de todo el país, los sindicatos filiales y el equipo de funcionarios a nivel nacional les desea una feliz Navidad y un próspero año 2021. En el año más difícil de la historia reciente para la humanidad, Colombia estuvo cruzada por la crisis sanitaria, económica y todas las consecuencias desastrosas de la política neoliberal que han sumido al país en una profunda desigualdad. Se puso a prueba a la CUT
y su accionar en defensa de los trabajadores ante el desastre en materia laboral de generación de riqueza y el efecto que sobre la población han tenido las medidas del gobierno nacional, que desde el inicio decidió tener una mínima inversión de dinero para el bienestar de sus ciudadanos en comparación con otros países. Se develó la perversidad del sistema de salud con su privatización. Se ha convertido este tema tan trascendental en un negocio absolutamente inhumano y ahora con la intención de profundizar aún más la atención en salud a través de intermediarios financieros que obstaculizan la atención primaria de este derecho fundamental. Se demostró la debilidad del sistema educativo, la férrea defensa de la educación pública por parte del magisterio, la debilidad en materia de conectividad y el gran compromiso de los docentes con sus estudiantes. El gobierno de Duque, como todos los anteriores, lamentablemente continuó demostrando cómo en medio de la crisis se dedican a salvar a los grandes banqueros y a los monopolios. La soberanía nacional se puso a prueba ante las políticas desastrosas dictadas por la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ante la potencia norteamericana impositiva y agresora. Pero ante estas medidas, la CUT valerosamente ha sabido resistir. En 2020 continuó jalonando el proceso de movilización que inició históricamente el 21 de noviembre de 2019. La Central Unitaria de Trabajadores CUT lideró este año en el Comando Nacional de Paro, junto a sus organizaciones hermanas CGT y CTC y los pensionados agrupados en la CDP y CPC, las más importantes luchas en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Labor trascendental, cumplió con el Comité Nacional de Paro exigiendo el Pliego Nacional de Emergencia. Desde acá hemos venido trabajando articulados con el Comité Departamental de Paro en todas estas acciones que venimos adelantando en defensa del pliego de emergencia, entre ellas el derecho a la renta básica a la que tienen que tener derecho millones de colombianos, precisamente porque están en unas condiciones de mayor vulnerabilidad en esta pandemia. Nos aprestamos para el año próximo para aumentar nuestra capacidad de movilización y exigirle al gobierno la negociación del pliego de emergencia. Bueno, desde aquí desde el Atlántico hemos venido luchando, como ustedes pueden ver, estamos acá en una lucha. En el pliego de emergencia, el derecho a la salud es un derecho. Simplemente en el pliego de emergencia tiene que ser un derecho, no un negocio como hoy sucede. En el pliego de emergencia, el Comité Nacional de Paro radicó puntos fundamentales para las comunidades más vulnerables en Colombia: la gratuidad en la educación superior pública y el subsidio a las personas que se encuentran en la educación superior privada. De igual manera, el aporte a la cultura y la no alternancia siempre y cuando no estén las condiciones. Presentación del pliego de emergencia tiene los objetivos de hacer que los trabajadores colombianos tengan los derechos fundamentales de asociación sindical, negociación colectiva para un trabajo decente y una vida digna. En el punto de mujer y diversidades sexuales exigimos una vida libre de violencias, acceso para que las mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo y condiciones dignas y en igualdad entre hombres y mujeres. Desde la Central Unitaria de Trabajadores exigimos la negociación del pliego de emergencias y uno de los puntos específicos es la producción nacional. Estamos en contra de los tratados de libre comercio firmados en desigualdad de condiciones. Exigimos el respeto a la producción nacional y el consumo de la producción nacional. El Comité de Paro ha hecho propuestas en el sentido de dónde salen los recursos para financiar el pliego de emergencia. Un punto fundamental son las reservas internacionales, ahí hay cualquier cantidad de billones de pesos en ese sentido. Igualmente en el Banco de la República, a través de emisión de moneda es posible hacerlo. Cuando un Estado tiene voluntad se puede hacer y hay cualquier cantidad de billones en exenciones. Entonces se puede plantear una reforma tributaria que las grandes empresas y las grandes multinacionales esas exenciones las coloquen al servicio del pueblo.
Importante acompañamiento tuvo la CUT en sus reivindicaciones con la bancada alternativa del Congreso, senadores y representantes que entienden perfectamente las necesidades más sentidas de las trabajadoras y trabajadores y del pueblo colombiano. La solidaridad internacional con los trabajadores y el pueblo colombiano no se hizo esperar. Ha sido una constante durante el año. La muestra de hermandad y acompañamiento llegaron desde la Confederación Sindical Internacional, desde la Confederación Sindical de las Américas, la OIT, la FSM, Comisiones Obreras y UGT de España, la FNB de Holanda, la LO de Noruega, la FGB de Bélgica y los sindicatos daneses. Los sindicatos de América Latina se expresaron a favor de los trabajadores colombianos. Desde el importante papel de las comunicaciones, la Central Unitaria de Trabajadores resistió los embates propios del confinamiento, lo supo direccionar con una resistencia virtual fuerte y poderosa. En materia de derechos humanos, la CUT sufrió en este 2020 más de 100 casos de violencia sindical. Además, promulgó la defensa de la paz y la vida. Presentó el informe de violencia al sindicalismo en la Comisión de la Verdad y solicitaremos a la JEP se abra un macrocaso con el genocidio del movimiento sindical. En cada jornada de protesta, en cada pronunciamiento y en cada actividad que desarrollamos, siempre trabajamos por la exigencia al gobierno de la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana con la guerrilla de las FARC y exigimos de igual manera la continuación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional hasta alcanzar una paz completa que ponga fin al conflicto armado en nuestro país. La defensa del medio ambiente, el agua, los páramos y la lucha contra el fracking, entre otros, fueron y siguen siendo prioridad de nuestra central. Este año los trabajadores del Cerrejón y de FECODE, entre muchos otros, libraron fuertes batallas en defensa de sus derechos. Queremos resaltar el apoyo incondicional de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, de los sindicatos y organizaciones sociales y sindicales de todo el departamento. Asimismo, manifestar también que gracias a la unidad, la lucha y la defensa de nuestros derechos se pudo concretar la firma de esta convención colectiva. Y por otro lado, a todas las organizaciones sindicales en el país, mostrar que solo la unidad nos puede permitir seguir en defensa de estos derechos. Este año como FECODE y por supuesto en acompañamiento con la CUT, pues hemos librado grandes batallas contra la estigmatización que se le ha hecho a FECODE y a los líderes sindicales, una batalla grandísima con relación a la no a la alternancia y también por los derechos adquiridos y por los acuerdos que aún no se han cumplido. Siempre en las calles, inicialmente en caravanas y posteriormente, como siempre, en la movilización presencial, guardando todas las medidas de bioseguridad, los trabajadores y trabajadoras colombianos se movilizaron en esta pandemia, toda vez que el gobierno utilizó el confinamiento para menoscabar los derechos sociales, económicos e inclusive políticos. Y en estas movilizaciones también lo hicimos contra el decreto 1174. La defensa por los derechos de las mujeres que vieron agravada su situación durante la pandemia, con el incremento de la violencia, la desigualdad laboral y sin equidad salarial. También tuvo un lugar destacado en las movilizaciones. A pesar de las dificultades de este año con relación a la pandemia, los campesinos y campesinas también estuvieron presentes en cada una de las actividades programadas por la Central Unitaria de Trabajadores. Uno de los sectores más afectados es el de los jóvenes, que han tenido que soportar un triple impacto durante la pandemia, ya que además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación y llena de obstáculos el camino de los que buscan entrar en el mercado de trabajo o cambiar de empleo. Parte fundamental del trabajo de la central durante este año fue el desarrollado por las subdirectivas y las organizaciones sindicales filiales que estuvieron a la altura de las necesidades del trabajo de lucha
por las reivindicaciones de los derechos de todos los trabajadores colombianos. La CUT Subdirectiva Meta ha estado a la altura de nuestros compromisos con los trabajadores y las luchas sociales y populares, y por lo tanto en este 2021 continuaremos con las movilizaciones y la lucha en las calles por la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro, en el año 2020 hemos luchado por las reivindicaciones de la clase trabajadora, de los sectores agrarios, campesinos e indígenas, y seguiremos luchando en el 2021. En el balance podemos decir que un balance positivo, participamos en todas las actividades y en el 2021 tenemos proyectado apuntar sobre la elaboración de la política pública del trabajo decente en el departamento del Magdalena. Un balance a nivel de nuestro trabajo sindical y social corresponde a las luchas que hemos adelantado desde nuestro departamento en contra del gobierno neoliberal, y también manifestar a la opinión pública que hemos logrado avances en los pliegos regionales de emergencia. El próximo año se proyecta como un periodo de luchas y movilizaciones ante la situación desastrosa que se avecina con la profundización de la política neoliberal en medio de la más grave crisis económica. Este 2020 la Central Unitaria de Trabajadores CUT ha estado en las calles defendiendo lo público. Hemos estado contra la privatización y venta de ISA y en defensa de Ecopetrol como la primera empresa estatal del país, para que se mantenga de manera integral y se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Toda nuestra solidaridad con las familias de los cerca de 45.000 colombianos y colombianas que fallecieron en el presente año, y con las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras que desafortunadamente la pandemia del COVID-19 arrasó con sus vidas, fruto de una nefasta política neoliberal en Colombia. Frente al nuevo referendo de Uribe. Este referendo tiene un poco de golosinas, que entre otras cosas quiere acabar con la JEP y volver a la guerra. Quiere reducir las cortes, pero también quiere formar un comité de aforado para salvar a sus compinches. Igualmente, a nivel de educación, quiere focalizar los recursos, no solamente para el sector público, sino para el sector privado o el sector mixto. Entonces, esto tiene que ver con un atentado contra la población y los trabajadores, sin contar el resto de puntos, que son 13 en total. Esto tiene también un objeto político de aquí a las elecciones, que como están caídos con el doctor Duque y piensan reencaucharse polarizando como lo saben hacer. Frente al dictatorial y fascista referendo promovido por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, la Central Unitaria de Trabajadores participará y promoverá el referendo revocatorio de Chao Duque, que adicionalmente promueve reformas sociales como la pensión mínima, la renta básica universal, la gratuidad en la educación, la salud como derecho fundamental, participación en promotores de paz y la defensa del medio ambiente. Por eso, en estas festividades y en el año más duro, la CUT les desea a sus afiliados ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! El próximo año 2021, la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro librará una lucha frontal contra la reforma pensional, laboral y tributaria. En el 2021, la CUT se moviliza contra la flexibilización, contra la reforma laboral y tributaria, que exprimirán mucho más a la clase media y pobre, dejando a salvo las grandes multinacionales y el gran capital financiero. En el 2021, la CUT se moviliza por paz, vida, democracia y negociación del pliego de emergencia. Y así llegamos al final de Actualidad CUT. Los esperamos el próximo año 2021 con todo el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. Hasta entonces.